La bruja Clara está poseída. En un pequeño pueblo rodeado de densos bosques vivía una joven llamada Clara. Clara era conocida por ser una curandera y una experta en el arte de la magia. Sin embargo, un oscuro secreto se escondía detrás de su aparente bondad: estaba poseída por un espíritu maligno. La posesión comenzó poco a poco con pequeños cambios en la personalidad de Clara. Sus ojos se volvieron fríos y sin vida, y su risa se volvió siniestra y desgarradora. Los habitantes del pueblo comenzaron a sentir un escalofrío cada vez que la veían, pero nadie se atrevía a confrontarla. Un día, una niña desapareció misteriosamente del pueblo. Los rumores comenzaron a circular, y algunas personas comenzaron a sospechar que Clara estaba detrás de la desaparición. Decidieron enfrentarla y descubrir la verdad. Un grupo de valientes aldeanos se dirigió a la cabaña de Clara, armados con antorchas y armas improvisadas. Al llegar, encontraron la cabaña envuelta en una oscuridad sobrenatural y un olor a podredumbre llenaba el aire. Con temor en sus corazones, los aldeanos entraron en la cabaña. Inmediatamente, se encontraron con una escena aterradora. Clara estaba sentada en el centro de la habitación, con los ojos en blanco y el cuerpo temblando violentamente. A su alrededor, objetos volaban y se estrellaban contra las paredes. Uno de los aldeanos se acercó a Clara y trató de hablar con ella, pero en lugar de su voz, salieron palabras guturales y amenazantes de su boca. La presencia maligna que la poseía se burlaba de los aldeanos y los desafiaba a enfrentarla. La batalla entre los aldeanos y la entidad demoníaca fue feroz. Los objetos volaban por el aire, las paredes se agrietaban y el suelo temblaba bajo sus pies. Los aldeanos lucharon con todas sus fuerzas, pero parecía que la entidad era invencible. En un último intento desesperado, uno de los aldeanos encontró un antiguo libro de exorcismos en la biblioteca de Clara. Rápidamente, comenzó a recitar las palabras sagradas y a rociar agua bendita sobre Clara. El cuerpo de Clara se retorcía y convulsionaba, mientras la entidad luchaba por mantener su control sobre ella. Gritos de agonía llenaron la habitación, hasta que finalmente, la entidad fue expulsada del cuerpo de Clara y desapareció en una nube de humo negro. Cuando Clara recuperó la conciencia, estaba confundida y asustada. No recordaba nada de lo que había sucedido y estaba horrorizada al enterarse de la posesión que había sufrido. Los aldeanos la perdonaron, pero el recuerdo de la bruja Clara poseída se convirtió en una advertencia para nunca subestimar el poder del mal y las profundidades a las que puede llegar para corromper incluso a los más inocentes.